Buenos días a todos. Buenos días a los que nos ven, nos escuchan. Vamos a dar inicio esta mañana en la carta de los Hebreos. Llegamos al capítulo 2, vamos a leer los primeros 4 versículos, que es el bloque que debemos en esta mañana empezar a ver, aunque obviamente no nos va a alcanzar ver todo, pero iremos paso a paso. Dice Hebreos capítulo 2, versículo número 1. Dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo, según dice su voluntad? Bueno, hoy vamos a tocar una parte muy importante en las Escrituras, que va a ir en contra de un pensamiento que se ha introducido a la iglesia en los últimos años. Un pensamiento que ha traído mucho conflicto a la iglesia es que tú puedes ser creyente y vivir como quieras. Ese pensamiento que han introducido a la iglesia es una ideología humana totalmente, que se contrapone totalmente a los principios de Dios. Ha sido tan grave en los últimos años que muchos viven así. Y han dejado este tema de la apostasía como un tema olvidado ahí ahí olvidado, ¿no? O sea, no se toca, no se considera, y han argumentado una verdad bíblica, pero con un sentido equivocado. Estamos seguros en Cristo. La salvación que hoy tú y yo tenemos no se pierde en cuanto a Dios. O sea, Dios no se equivocó en llamarnos, en redimirnos, en justificarnos, en santificarnos. No. La evidencia de ese acto soberano, sublime, es el Espíritu Santo que se nos fue dado. Aquí lo leímos. Y repartimiento, dice, del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces Dios, en ese momento de que hace la obra de salvación, pone el Espíritu Santo en cada creyente. Hoy por eso somos el templo de Dios. O sea, el Espíritu de Dios hoy mora en la iglesia. La pregunta es, ¿para qué nos dio el Espíritu? O sea, ¿cuál es la importancia del Espíritu Santo en nosotros? Porque en la soberanía de Dios y en lo que hoy conocemos, en nuestro pequeño conocimiento de lo que es la salvación, sabemos que tenemos una lucha entre lo interno y lo externo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, hay una lucha, tú y yo lo vivimos, entre la nueva naturaleza que está en el corazón y la carne que quiere lo suyo. Entonces, cuando Él nos da el Espíritu Santo, nos da la herramienta para que tú y yo podamos perseverar. Pero perseverar, ¿para qué? O sea, tenemos que llegar al final. ¿Cuál es el final de la meta de un creyente? El regreso de Cristo. Pues, ¿cuándo va a regresar Cristo? Entonces, entre nuestro nacimiento espiritual y nuestra justificación plena, ya, totalmente, hay un lapso de tiempo que se llama bíblicamente peregrinaje, que tú y yo estamos peregrinando aquí en este mundo, caído, chueco. Primo, ¿le puedes subir un poquitito nada más? Estamos peregrinando en este caminar. Entre ese acto soberano de Dios y el acto soberano de Dios del regreso de Cristo hay un tiempo. Ese tiempo estamos perseverando, caminando, vamos en pos de Dios, puesto los ojos en ¿quién? En Cristo, ¿no? Pero ¿qué va a suceder en ese lapso? Yo necesito perseverar, necesito renovarme, necesito transformarme, ir creciendo espiritualmente a la imagen del Hijo de Dios para poder
ir caminando en ese camino delgado, recto, que es la palabra de Dios. Eso es lo que el escritor de Hebreos está hablando aquí. Si leemos con cuidado, habla de dos cosas importantes: poner nuestra atención en las cosas importantes. Habla de diligencia, que atendamos con diligencia las cosas que hemos oído. Sí, el contexto es la grandeza de Cristo del capítulo 1. Y habla que de no hacerlo vamos a recibir retribución. Habla de dos palabras que son muy similares, pero que tienen efecto diferente. Habla de transgresión y desobediencia. Pero también nos deja ver claramente aquí que Dios no consiente el pecado. O sea, eso es algo serio. O sea, Dios no sigue el mismo Dios que determinó en el antiguo pacto, es el mismo Dios que hoy está en el nuevo pacto. La paga del pecado es la muerte. ¿Y quién murió en la cruz por ti, por mí, por nuestros pecados? Jesucristo. Entonces, todo eso es una realidad. Entonces, esta carta de los Romanos tiene mucha enseñanza, mucha teología, mucha doctrina, pero también incluye muchas exhortaciones. Ahora, vamos a pensar algo natural, porque muchos han argumentado que estos tipos de exhortaciones no son para creyentes. Él está pensando en aquellos que no conocen de Dios. Yo te voy a poner claramente ese ejemplo aquí donde estamos sentados. Aquí adentro, donde tú estás sentado el día de hoy, hay letreros de advertencias. ¿Ya los has ubicado? Que te dicen, en caso de, tienes que salir por ahí, y antes de bajar las escaleras te ponen un letrero que dice bajada y hay unas escaleras, ¿no? Si yo pusiera esos letreros afuera en la calle, ¿servirían de algo? Entonces, ¿dónde están esos letreros? Dentro. Vamos a ponerlo. ¿De qué sirve advertencias a los impíos? De perseverar, de caminar, de no desmayar. ¿De qué sirve que atendamos lo que hemos oído a los impíos que no quieren saber ni escuchar nada de Dios? Entonces, a veces, en el afán de su herejía, de su pensamiento, hasta el sentido común falla. ¿Por qué yo voy a tener una advertencia para una persona que niega quién es Dios? Si Él claramente, en el capítulo anterior, a los creyentes nos ha dejado claro que Cristo es sobre todas las cosas. Nos ha dejado claro que ni los ángeles son mayor que Cristo. Entonces, las advertencias de la carta de los Hebreos y todas las advertencias de la Biblia son para los creyentes, no para los impíos. A ellos se les advierte del juicio venidero. Se les advierte que hay un Dios que perdona, hay un Dios que los llama a la reconciliación con Él mediante el único camino que es Jesucristo. Eso es para los de afuera. Eso se llama evangelizar. Eso se llama proclamar las buenas nuevas. Pero a los de adentro nos llama a renovarnos, a transformarnos, a crecer, a peregrinar, a despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo hombre. Eso es a los de adentro, a los que ya nacimos de nuevo. Entonces, si tú escuchas todo lo contrario, pues ya son ideologías pensantes. La salvación en cuanto a Dios es segura. Él no jugó con nosotros, pero nos ha dado la herramienta, el instrumento más grande, que es el Espíritu de Dios. Aquel que no te deja pecar deliberadamente, aquel que te está redarguyendo constantemente, aquel que te alumbra el entendimiento, pero si a Él lo contristas, ya no hay nada que hacer. Porque yo no te vengo a convencer. Ni la posición de ningún pastor es convencer a nadie. Es mostrar la Escritura a través de los dones para que el que nos convenza a ti y a mí sea el Espíritu Santo. Ahora, este escritor no es un apóstol. No es Pedro, no es Juan, no es Pablo. O sea, no es una carta apostólica.
Es una persona, sí, que ha nacido de nuevo, que se entiende, que estuvo en el Pentecostés, que todo eso, y está consciente de esto, y Dios lo usa para plasmar esto. Es una advertencia seria. Y de hecho, hasta el día de hoy, y yo creo que nunca se va a saber quién fue el escritor. No hay manera. Al grado que él mismo, si leemos con calma el versículo 1, se incluye en la exhortación, fíjate. Vamos a leer. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos. Está incluyéndose él. O sea, ¿entiendes lo fuerte de esto? O sea, él siendo inspirado por Dios, él siendo un instrumento de Dios para advertirnos, dice, yo también corro peligro. Y hoy esto va en todo lo contrario, ¿no? Porque hoy se le ha dicho a la iglesia que puedes vivir como quieras, y han querido plasmar en tu corazón que el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios del Nuevo Testamento, es el mismo Dios. Él era de ira, de enojo. Este es de gracia y de perdón, sí. Doctrinalmente sí, pero es el mismo Dios. El mismo Dios que está airado con el pecado es el mismo Dios que extiende la gracia a los pecadores para que se arrepientan. Que es lo que nos tiene a ti y a mí aquí. Son cosas diferentes. ¿Sí? Entonces todo lo que tú vas a escuchar y has escuchado en los últimos años, que ha llevado a muchos a bajar a Dios a sus propios pensamientos, están en un grave problema. Están jugando, atentando con su propia eternidad. Y es algo serio. Ahora, a nosotros no nos corresponde decir quién sí, quién no es salvo. El único que sabe que eres hijo de Dios es Dios mismo. Porque Él fue el que hizo la obra en ti. Él fue el que puso el Espíritu Santo como sello, como anticipo de tu salvación. Obviamente podemos imitar, y el hombre puede imitar y se puede amoldar, pues sí, cualquiera puede aprender a ser cristiano, pero nadie puede vivir como cristiano si no tiene el Espíritu de Dios. Y las pruebas, las adversidades, el sufrimiento, son cosas que Dios utiliza para afirmarnos en la fe. Entonces aquí vamos a entrar con ese entendimiento de que es tanto el amor de Dios hacia nosotros que nos está exhortando y nos va a exhortar estos días. Porque el que verdaderamente conoce la condición del corazón nuestro, ¿quién es? Dios. Y Él sabe perfectamente que lo que hoy ocultamos ante los hombres y aún ante nosotros mismos nos puede sacar del camino. Porque a Él no le podemos ocultar nada. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero fíjate, la iglesia sabe eso y vive sin temor. O sea, dice, no importa. Yo he escuchado a muchos que saben y te repiten la escritura y dices, bueno, entonces ¿por qué vives eso? ¿Por qué haces eso? Porque no hay temor. Entonces, la carta de los Hebreos tiene amonestaciones, tiene advertencias para que no apostatemos de la fe. La advertencia que está antes de las escaleras es que si tiembla no te bajes corriendo, porque te están poniendo de frente, hay escaleras. Ya si bajas corriendo, pues ya sabrás a lo que vas, ¿no? Es lo mismo. Entonces vamos a dividir esta mañana en algunos versículos, iremos avanzando, ¿sí? Y lo primero es, la primera parte del versículo número 1 es hasta donde dice que hemos oído, que hemos oído. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia, ahí subraya la palabra atendamos. ¿Sabes qué nos aturde, qué nos hace incapaces, ineptos para muchas cosas? El pecado. Pero en la manera que camines en santidad, que luches contra el pecado, tu claridad de mente y de corazón se va a ir afianzando. Porque es lo que la palabra de Dios trae luz. Te hace ver y entender y creer lo que no veías y entendías y creías antes. Entonces, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. La palabra diligencia del griego
significa con mucho deseo. Y aquí hay muchas cosas que hay que poner en la advertencia. ¿Verdaderamente el domingo vienes con el deseo de aprender la Biblia? ¿Vienes con el deseo que Dios te hable, que Dios te forme, que Dios te transforme? ¿O vienes a cumplir? Más los que son servidores. Vienes a cumplir. Que cómo dar lata, ¿no? Si no me dejan servir, no me dejan que me vea el otro domingo. Tengo que sentarme a escuchar. Es una lucha ferviente que hemos tenido por 15 años. Y si vieras todo lo que hemos aprendido de aquellos que no se les deja servir cuando no asisten, hijo, se ponen grinch. ¿Por qué? Pues porque tienes que sentarte. Lo más importante es discipularte que servir. Pero ha sido una lucha, ¿En dónde dice en la Biblia eso? Clásico. Entonces, vamos a entrar en esta mañana a una seria advertencia. Y la advertencia surge, o la esencia de la advertencia, es lo que entendimos tú y yo, y el Espíritu de Dios nos reveló acerca de quién es Jesucristo. Él sustenta todas las cosas. En Él tiene la autoridad sobre todas las cosas. Entonces, en nuestra vida, en nuestro andar, nada sucede sin su voluntad. Nada. Y Él es el único que puede cambiar nuestra maldad en bendición. Una maldición en bendición. Nuestros malos caminos. Entonces ya entendimos claramente tú y yo que el Hijo de Dios es sublime sobre todas las cosas. Y es aquí que volvemos a poner claramente que la fe y la mente, el creer y el entender, son dos cosas que van tomadas de la mano. No puedes creer lo que no entiendes y no puedes entender lo que no crees. Ahora, si quieres que te lo aclare esto, pregúntale a Dios. Yo no puedo. Limitado totalmente. Pero es aquí a donde el desconocimiento, la ignorancia de quién es Dios, anótala ahí, te lleva a la incredulidad. O sea, te lleva a la incredulidad, al cuestionamiento de su proceder. Entonces, aquí en esta primera exhortación, una de las cosas que es muy importante, que la mente tiene un lugar muy grande en el caminar con Cristo. Hay que entender, hay que comprender, pero viene como lo vimos del deseo. Yo necesito renovar mi mente, deseo cambiar. Y es algo muy, muy difícil cuando venimos pues de años de oscuridad mental, ¿no? Y una de las maneras para que tú y yo podamos entender y creer en el Evangelio es meditar en la palabra de Dios. Por eso es importante, escúchame bien, abre tu Biblia. Mira, a veces mandan tantas cosas en el Facebook y publican tantas cosas que ni idea tienen lo que están mandando. Andan metidos en congregaciones que ni idea tienen. Ten mucho cuidado. Y yo me pregunto, a muchos que los veo y que mandan, nunca los veo en el instituto. Entonces, ponte a estudiar tu Biblia, medita la palabra de Dios. Vamos al Salmo 1, verso número 1. Salmo 1, versículo número 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y su ley medita de día y de noche. Cuando tú y yo aprendamos a meditar la palabra de Dios, no nos va a quedar tiempo de pensar en otras personas que están haciendo o que no.
Cuando cuando tú pases tiempo con el Señor y medites lo que Dios te habla, mira, no te van a dar ganas ni siquiera estar pensando quién está peor que tú. Te vas a dar cuenta. Vamos a la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso número 14. La pregunta aquí, segunda de Timoteo 3:14, la pregunta aquí, ¿Timoteo era creyente, sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué le escribe esto? ¿Por qué le dice a Timoteo que persiste en lo que has aprendido? ¿Sabes por qué? Primeramente, Timoteo tenía un arduo trabajo como ministro. Segundo, Pablo sabe que Timoteo era un hombre como tú y yo, proclive a pecado. Y la gran tarea que él tenía como ministro en ese lugar, tenía que estar constantemente renovándose en la palabra de Dios. Por eso le dice, según Timoteo 3:14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la que. A ver, ¿no eras salvo? Pero la salvación no implica haber nacido de nuevo, escúchame bien. La salvación implica llegar al final del camino. Esa es la intención de Dios, ese es el propósito de Dios. Por eso Dios nos dio el Espíritu Santo a ti y a mí. Nos deja aquí soberanamente, nos da una nueva naturaleza interna, nos deja el cascarón echado a perder. Y nos dice, peregrina, camina, yo te voy a guiar. Le dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Qué es lo que lo va a hacer sabio para la salvación a Timoteo? Para perseverar, la Escritura. Y la Escritura la tienes que meditar. Por eso es bien importante que tú y yo vayamos creciendo, madurando, transformándonos. Ya te voy a poner una de las evidencias de tu madurez, que tu boca ya no se abre con facilidad. Antes de decir cualquier barbaridad ya estás. Porque la insensatez, ¡pum! En lo natural, ¿cómo son los niños y los adolescentes? Ya cuando tienes algunos añitos dices, no, espiritualmente es igual. Antes de que tranquilo, vamos, vas a Dios, oras a Dios, tienes un momento de tranquilidad, dejas que Dios te hable, que Dios y ya, dices, qué bueno que no salió sapos y lagartijas de aquí, ¿no? Que después de que salen los sapos y las lagartijas estás arrepintiéndote, ¿no? Entonces fíjate lo que dice, regresamos a 2 Timoteo, las cuales la Escritura te puede hacer sabio para la salvación. Ahí ponle peregrinaje. ¿Qué es por qué? Por la fe. Ahí la fe habla de conocimiento, habla de creer. Y lo deja claro, que la fe que es en Cristo Jesús es conocer a Cristo, conocer a Dios mediante la faz de Jesucristo. Entonces Timoteo no había llegado al final de su vida espiritual, su vida como ministro, su vida como creyente, y necesitaba sabiduría para conducirse. Tú y yo necesitamos la sabiduría de Dios para conducirnos en estos días, con tu familia, con tus hijos, en tu trabajo. ¿Y la sabiduría de dónde viene? De Dios. Eso literalmente se llama discernimiento. Y el discernimiento es sinónimo de conocimiento. Conocerás la verdad y la verdad te hará que
libre. Si no tienes discernimiento, toda prueba te va a tumbar, te va a dar una buena. Entonces tú y yo necesitamos ejercitarnos en la meditación de la palabra de Dios, no levitación, ¿eh? ¿Sí me explico? No que te pongas en trance con tu incienso. Meditación, la mente. ¿Qué lees? ¿Qué estás leyendo? Y la primera fuente o la única fuente que debemos tener tú y yo es la Escritura, y el Espíritu de Dios la toma. No te vayas al internet, escúchame. No anden de página en página en página, no te hagas daño. Créeme, te estás haciendo daño tú. Vete a la Escritura. Ay, el pastor habló de esto, vamos a la Escritura. Y tienes que ir comprando tus herramientas. Cómprate tu diccionario, cómprate tus herramientas. Compra, invierte. Pero no queremos hacer nada. Sigues con tu Biblia arcoíris de cuando naciste de nuevo, hermanos. Ya pasaron de moda. Invierte tu tiempo, tu dinero. Ve y cómprate una Thompson. Ve y cómprate un comentario exegético. Ve y hazlo. Pero no queremos nada de eso. Pues lo más fácil para ustedes es el internet. No te fijas ni quién es, ni cuál es el fundamento, nada. Ay, habla muy bonito, sí, dice muchas cosas. Hay que tener mucho cuidado. Porque el único alimento que nos nutre a ti y a mí es la palabra de Dios. Y si no tomamos la palabra de Dios como alimento principal y único, nos volvemos raquíticos y enfermizos. Ahora que pasaron las Olimpiadas, ¿sí vieron la diferencia entre un medallista de oro y uno que queda en el 10º lugar? Se ve hasta su fisonomía, ¿no? Cada deporte tiene su fisonomía. Las gimnastas delgadas, fuertes, las de las pesas robustas, o sea, todo lo ves. Los que corren los 100 metros parece que tienen alas en lugar de pies, ¿no? O sea, te das cuenta. Pero hoy el cristiano no quiere. Ve, no es ni el 20% de la congregación que está aquí. No, y no, y no, y no. Y tienen tiempo y no. ¿Y a dónde van a llegar? ¿Tú crees que el enemigo está en paz? Él va a utilizar todo lo que ni idea tiene de las artimañas que hay. Y te va a poder tentar y te va a poder derribar con facilidad porque estás endeble. Yo le decía a mi esposa, cuando estaba en las competencias, le digo, somos un gran país, de una gran personas bien. Digo, pero nuestra capacidad nos va a llegar hasta el 6º, 5º lugar. No tenemos la capacidad de estar en los primeros lugares porque hay mucho fondo atrás. Es mental, es físico, es qué comes, todo implica. Y obviamente tú ves a esas personas y dices, pues sí, porque tienen una ideología diferente. Entonces, si no comemos espiritualmente, nos hacemos débiles, enfermizos. Y escúchame bien y anótalo, considéralo, óralo a Dios. Estás poniendo en riesgo tu salvación, no la mía. Porque la iglesia te podrá cargar un ratito, te podrá empujar, te podemos ayudar, puede llegar el momento que ya no lo podamos hacer. Pues es obvio, ¿no?
Porque te podemos ayudar, te podemos aconsejarte. Pero andan de aquí a allá. Hemos detectado que hay gente que les damos un consejo, no quieren el consejo y empiezan a hablar con uno, con otro, con otro, con otro. Hasta que se van a topar con el que quieren oír. Vamos a la carta de los Romanos, capítulo 10, verso número 17. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Escúchame bien, para poder obedecer necesitas oír la instrucción. Necesitas ver. ¿Por qué algunos letreros de este lugar son en rojo? ¿Qué significa el color rojo? ¿Te fijas? ¿Sabes que hay claves en los aspectos de seguridad? Colores, advertencias. Tienes que oír y ver. Dice, no toques si tiene un rayo así, alta tensión. Por fe, no manches. Por fe te vas a saltar. Pues así están. Así creen que es Dios. Esto no lo haga. Ah, no, sí. ¿Por qué no? Ese versículo que acabamos de leer, Romanos 10, 17, se tiene que volver parte de tu vida espiritual, parte de tu confesión de fe, parte de lo que tú vas a Dios. Señor, quiero oírte, quiero escucharte, quiero obedecerte. Enséñame, Dios, háblame, para que afirmes tu fe. Y en la manera en que afirmas tu fe, escúchame bien, te vuelves a Dios, te afianzas en Dios. Porque el conocer te lleva a creer. Y uno de los caminos donde conocemos a Dios para que creamos en Dios es el desierto. Ponle ahí las pruebas. Y lo que Dios quiere es que lo veamos, que lo entendamos, para poder abrazar, aferrarnos a la palabra, decir, aquí me quedo. O sea, todo se cae, todo se derrumba, pero yo confío en ti, Señor. Es la única manera. No hay más. Pero si no conocemos de Dios, si no nos aferramos a Dios, dice entonces, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos. Necesario en nuestra mente. Por eso si traes tu celular para ver las citas bíblicas, no estés jugando en el Face. ¿A qué vienes? Si tienes tu celular para estar en la congregación y estás en el WhatsApp, ¿a qué vienes? O sea, ya es el tiempo que se dejen de engañar a sí mismos. A nadie engañas, ni a ti. Y te voy a decir por qué. Hasta en tu cara se te ve tu molestia, tu inconformidad. No te engañes, ya créemelo. O sea, date un tiempo, entiende que el domingo es en la gracia de Dios nos llama para ser instruidos y enseñados. Porque no podemos nosotros solos. No vamos a llegar. Y necesitamos entender muchas cosas. No vamos a prohibir eso como en otros lugares. No, celulares no. No, haz lo que quieras. Es tu madurez. Porque al final es tu salvación, no es la mía. Al final eres tú. Y si viniese Cristo hoy, es personal. Y eso te lo enseñan desde niño, la instrucción de los padres. Yo recuerdo desde niño que no había televisión mientras hacías tarea.
Se apagaba en mis tiempos la televisión de bulbos. Hoy con el... No, la apaga. Pero ahí los niños están en el iPad, están aquí. Y era a ti. No, no, no. Entonces, por eso es bien importante escuchar, venir. Pero eso surge de tu corazón. ¿El domingo para qué es? ¿Te fijas? Muchos ni el domingo vienen. Yo tengo familias ahorita en vacaciones que tengo 3 semanas de no verlas, 4 semanas aquí. Y muchos de ellos tienen unos problemones con sus hijos. Entonces, y todavía están en edad de poder meter al redil las cosas. Pero no. Todas esas cosas de que Dios entiende, Dios sabe y Dios conoce erróneamente. Y dice la segunda parte, que es la más fuerte, donde me voy a entretener más. Dice, no sea que nos deslicemos. Esa palabra, deslizarse, del griego, significa flotar pasando. Significa sin preocuparse. Y hay un peligro muy grande para ti y para mí si nos deslizamos en la fe. Y ese peligro de deslizarlos, ese peligro de no preocuparnos, dice el escritor de Hebreos en el verso número 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dice el verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación que dice tan grande? Entonces vamos a entender todo eso, vamos a ir parte por parte, no hay... Pero el contexto es, si tú y yo vivimos en Cristo sin preocuparnos, tenemos consecuencias, serias consecuencias. Y es aquí a donde claramente, en la segunda parte del versículo 1, le está hablando a creyentes. Los creyentes que están caminando con Dios, con Cristo. Y en una carrera, aquel que se desliza, pues pierde, ¿no? Es normal. Ahora, es algo que no sucede de la noche a la mañana, sino es un proceso que va gestándose. Cuando está hablando aquí por lo que él escribe, conforme él escribe, ahorita lo vamos a ver, o sea, vamos a ir a las palabras para que nos podamos entender, no es un acto repentino. O sea, aquel que abandona la fe, aquel que decide salirse de la comunión con Dios de manera personal, sí, porque Dios está ahí, o sea, no se va a dejar, nunca nos va a abandonar. No es algo repentino, sino es algo no es algo que se da de manera en un momento, sino más bien se da repentinamente, o sea, poco a poco se va dando. Es como algo que se va enfriando poco a poco, ¿no? Y empieza a brotar actitudes de rebeldía, de apatía, de inconformidad. Mucho cuidado con eso, ¿eh? Mucho cuidado, porque el corazón te engaña haciéndote creer que tu inconformidad es válida. Mucho cuidado, ¿eh?
Y te empieza tu corazón a llevar a que tú deberías estar en ese lugar porque esa persona que está ahí no está tomando las decisiones correctas. Y ahí tienes un problema porque a esa persona imperfecta, incorrecta, incapaz, como tú, la puso Dios. Ya, ahí fue. Y por alguna razón, tú siendo más brillante, Dios no te puso. Entonces ahí tienes un problema. ¿Por qué yo no? Por eso le dije hace un momento, en la medida que pasas tiempo con Dios, no te queda tiempo para ver los de otras personas. Porque mira, la santidad de Dios quema, es fuego consumidor. Cuando tú pasas tiempo con Dios, cuando tú te metes a la oración, cuando tú lees la Biblia y llegas a estos puntos, sales de ahí, sales paleado y cacheteado. ¿Y qué te vas a estar dando cuenta? ¿Quién está peor que tú? Sales literalmente como el perrito con la cola entre las patas. Ay, muere, ya no quiero saber nada. Pero toda la inconformidad, todo eso es evidencia que estás en tu carne. Y en la carne no pasas tiempo con Dios. Aunque ores y digas, estás en ti mismo. Entonces, eso se va mostrando a través de rebeldía, a través de apatía. Y es un proceso. Anótala ahí, se llama endurecimiento del corazón. Ahora, ¿alguno de nosotros está exento de esto? No. ¿Lo has vivido? Sí. ¿Lo estás viviendo? Sí. ¿Lo vas a seguir viviendo? También. Tú si no meditas en la palabra de Dios, fuiste. Porque cuando empezamos con Cristo, no hombre, éramos entusiastas, ¿no? Querías, como lo digo de broma, querías que te soltaran al diablo y convertirlo, ¿no? Yo lo convierto. Es que estoy en mi primer amor. Ay, cálmate. Ves muchas novelas. Ves mucho Mariela del Barrio, ¿no? ¿Cómo se llama? Es que es ilógico. ¿Te fijas? Es que está en su primer amor, por eso... No. Eso, el primer amor con Dios es algo que debe permanecer en tu vida constantemente. Si hoy tú no amas a Dios, fíjate, como el primer día estás perdido, porque hoy lo deberías de amar más que lo amaste el primer día, porque hoy lo conoces más y has experimentado más tiempo con Él. Es todo lo contrario. Era cuando oías mensajes de ir a evangelizar y le decías, envíame a mí, Señor. Yo voy. Dejo todo por ti, Señor. Y a los 3 meses, ponchadito. Estas personas de aquí de Hebreos, en el tiempo de esta escritura, había persecución seria, persecución que te costaba la vida ser cristiano, te despojaban de los bienes, te metían a la cárcel, te abandonaban, morías de hambre, morías de frío. Por eso ellos buscaban lugares como catacumbas, como cuevas, como lugares altos en las casas para poder adorar y congregarse. No era como hoy que traes tu piraña en el coche, ¿no? Nada que ver. ¿A cuántos cristianos has conocido en los últimos años que se dicen ser cristianos y profundizas con él un poquito de plática? ¿Dónde te congregas? No, yo no me congrego. Le dices, ¿a poco eres cristiano? ¿Y con quién vives? No, pues estoy con la tercera esposa. Ay, eres cristiano, aleluya. ¿A cuántos conoces así?
y le dices, no, te voy a dar la dirección donde yo me congrego y te invito. Sí, luego. ¿Cuántos conoces así? Y Dios utiliza el sufrimiento, la persecución, que la mayor parte de las veces es por nuestra propia consecuencia para nuestro bien. En el capítulo 10, verso 32, ¿se quieren avanzar ahí? Les dice a estos mismos, capítulo 10, verso 32, nomás lo voy a parafrasear, pero ustedes tómenlo bien. Les dice a estos mismos que están escuchando este mensaje, que les está hablando, que no se deslicen, ¿sí? Les dice a ellos mismos que traigan a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos. Si tú no te alimentas de la palabra de Dios, cuando venga el embate a tu vida, vas a sucumbir. Y no es fácil ser cristiano. Si en ese tiempo no fue fácil ser cristiano, hoy no los queman en leña verde, pero qué difícil es ser cristiano. Pensamiento, la ideología, las formas. Cuando tú te comprometes públicamente a ser cristiano, ¿cómo te va? Yo me bauticé al mes. Y salí del agua y palo, me dieron con el palo ya. 7 años de persecución. Pero fíjate cómo es Dios. Yo al menos me bauticé y en ese momento que me sumerge, Dios me da el don de lenguas. Así, ¡pum! Y después ahí un poco, no sé, me bauticé en el mes de noviembre. Y en diciembre muere mi papá y empieza la persecución severa. Así es. Y esa es una parte que Dios utiliza para afirmarte en la fe, para hacerte crecer. Pero te voy a decir cuál es el peligro más grande para ti y para mí. No es el externo, es el interno. El peligro más grande que tú y yo tenemos somos nosotros mismos. El no atender, el no escuchar, el no querer obedecer, el endurecimiento del corazón. Todo lo de afuera puede ser cualquier cosa. Nosotros sufrimos ese desgaste todos los días como creyentes. Cuando te convertiste, abrazaste la fe, dijiste, le voy a compartir a toda mi familia y todos se van a convertir. Hoy tienes 15 años de cristiano y ni el perro se ha convertido, ¿no? Ese es un desgaste. Y te cuestionan y te dicen, ya religioso, ¿qué no te dejan en tu iglesia hacer esto? Le voy a preguntar al pastor. Y Dios sabe todo eso y te prueba. ¿Y sabes dónde vas a encontrar algo que te va a desilusionar mucho? En la misma iglesia. Aquí. Aquí es donde vas a tener. ¿Por qué vas a tener ese nivel de desilusión, de desilusionarte? Porque crees que todos son como tú, que tienes sobre todo cuando empiezas, que tienes ese amor, ese deseo de venir y te das cuenta que no. Cuando iniciamos en Cristo venimos entusiasmados a la iglesia, ¿no? Vienes orando, cantando y alabando a Dios y llegas y el ujier, buenos días. Como un monster, ¿no? Con su cara así, buenos días, te pone el gel. No trae cubrebocas, no puede pasar. Y los tiene atrás, ¿no?
Digo, eso me platican. Y crees que los que tienen muchos años te van a dar ejemplo, ¿no? Los empiezas a conocer y dices, ay, Dios mío. Pero es natural, ¿sabes por qué? Por tu inexperiencia, por tu falta de conocimiento, porque no has aprendido a poner en el único, tus ojos en el único que nunca te va a defraudar, que es Jesucristo. Así sencillo. Yo le he dicho de broma y se los digo de broma y verdad. Si yo soy tu pastor, todo te va a faltar. Si vienes a verme a mí y te sientes incómodo cuando yo no estoy, tienes un pecado de idolatría enorme en tu corazón. Si vienes a escuchar lo que Dios quiere usar mi vida para ti, vamos por buen camino. Y así es. Empiezas a servir y en la primera mesa que te sientas para compartir los alimentos del domingo, llega el hermano inconforme y saca las cucarachas que trae en la boca. Y ahí, ay. Entonces, ¿en dónde debes de poner tus ojos? En Cristo. ¿Y quién te va a enseñar que como ellos eres tú? El Espíritu de Dios. Te va a enseñar que así como el hermano es odioso, tú también como eres. Amén. Así como tú eres imperfecto, el otro como es. Soportaos unos a otros. Amaos unos a los otros. Servir unos a los otros. Ay, Señor, ya llegará el evento de servidores. Unos a otros. ¿Y sabes cuál es el lugar de aprendizaje para el servicio, para la humildad, para el amor, para la paciencia? Tu matrimonio. Ah, cómo me encanta esto. Es que este es así, pero tú lo escogiste y te voy a decir algo, lo escogiste porque es similar a ti. Similar a ti. Si es una persona diferente, que piensa diferente, que no tiene que ser igual a ti, pero hay cosas que no somos similares. Pero el pecado ya te hace verlo. Cuando tú hablas todo eso de tu pareja, es que te estás viendo tú. Ups. Y te vas dando cuenta que el cristianismo no es fácil. Te rechazan, te desheredan, ¿no? Y tienes que ceder, perder inclusive. Y si no tienes cuidado, todo eso que te estoy describiendo como broma, te va deslizando, te va sacando. Te metes en un camino cuesta abajo. Sin darte cuenta vas hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Te vas amoldando al mundo, vas aceptando sus cosas. Este verbo, deslizarse, que es el que nos da la idea de lo que estoy hablando, nada más lo voy a mencionar para ya explicarlo dentro de 8 días, porque ya se fue la hora. Deberíamos tener una clase de 3 horas, ¿verdad? Tiene 2 matices. El primero se refiere a la pérdida de un líquido en un vaso agrietado. ¿Has dejado alguna botella que tiene un pequeño orificio y la dejas ahí y luego cuando llegas ya está a la mitad? Pero ¿qué sucede en la base donde está? Por ejemplo, los muebles de madera pintados a tinta, ¿no? Una cosa, sí, ¿sabes? Tinta, que son disolubles en alcohol, ¿no? Tú te dejas una botella de alcohol que tiene un orificio, va a salir el alcohol así. Antes de que se evapore, adiós tu mueble.
hay evidencias. Entonces, el primer matiz es eso, y entonces ya lo vamos a explicar con más claridad. El otro habla sobre un barco a la deriva. Un barco que no tiene amarre, que queda totalmente a la deriva, a merced de la corriente, del clima, de las circunstancias. Y cuando tú estás en alta mar y paras el barco, ahí, obviamente no lo puedes, pues no hay una ancla que llegue a ese nivel, paras el barco, pareciera que no se mueve nada, no sé si han estado. Te paras en alta mar y pareciera que el barco no se mueve, porque el agua está tranquila. De hecho, hasta en tu óptica alcanzas a ver la circunferencia de la Tierra. Es impresionante. Pero el barco se está moviendo, porque las corrientes lo están moviendo. Y es algo impresionante porque es el mismo matiz que da. La inconformidad, el desánimo, es algo que aparentemente no te mueve de tu lugar. Crees que todo está normal, pero te estás moviendo. Si esa agua en el alta mar se estancara, se echara a perder. Y nunca vas a ver en alta mar una porción de agua echada a perder. Por eso el Señor dijo claramente, y con esto termino, hablando del Espíritu Santo, que en nuestro interior correrían ¿qué? ¿Entiendes el peligro en donde estamos? ¿Entiendes el peligro de decir yo estoy bien, todos están mal? ¿Entiendes el peligro de abrir tu oído a alguien que viene con inconformidades que ni siquiera son tuyas? ¿Entiendes el peligro de todo eso? ¿Entiendes el peligro de decir, no pasa nada, todo está bien, y no te das cuenta que tienes una fuga en tu fe, que te va desinflando? ¿Serio esto? Entonces, ¿por qué le hablaríamos de estos peligros a una persona incrédula? Esto es para los creyentes. Entonces, la única manera es que atendamos con diligencia las cosas que hemos oído, para no vaciarnos. Porque con qué facilidad tú y yo, hijo, claudicamos, ¿no? Y sabes que los padres tenemos mucho que ver en ese pensamiento con nuestros hijos. Cuando tu hijo te dice, ay, ya no quiero ir a la escuela, ay, qué bonito niño, siéntate a ver la tele. ¿No? ¿Qué le dices? Mira, en mis tiempos era bien difícil eso, porque mi papá era un hombre de trabajo y decía, ¿no quieres estudiar? Trabaja. Y a tus 17, 18 años que no sabes ni cargar una pala, pues ¿de qué vas a acabar? De obrero. Pero hoy como no les digas nada, no los instruyas, no los limites, porque afecta su autoestima. Pues vemos lo que vemos hoy. Entonces, es muy serio esto, y lo mismo aplica para nosotros como creyentes. Si tú dejas de estudiar, de buscar a Dios, de leer tu Biblia, de meditar en la palabra de Dios, corres el riesgo de deslizarte. Y si tú crees que ya lo sabes todo, porque no vienes al instituto, porque esa clase de hebreos yo ya hasta la di, pastor. Yo esta carta la di en el año 2015.
Y mandé un estudio nosotros compartimos los estudios como pastores para los demás pastores, para que se dé lo mismo. Y mandé esta clase en la semana y el día de ayer la corregí. Porque siempre Dios te lleva a más. Siempre. Y así es. Pero el problema es que no hay disposición en el corazón. Entonces seguiremos en esa lucha, sí, para que tú y yo no nos deslicemos. Pero hay que atender con mayor diligencia lo que hemos escuchado. Dios les bendiga y si Dios nos da vida, nos vemos el día de mañana. Buenos días.